Doy las gracias a Pilar y a José, que están acá, junto también a Pablo Hermansen, que estuvo ayer, no nos acompaña hoy, porque él, por cosas de institucionalidad, es cierto, eh, este año realizamos un proceso de autoevaluación y con agencias acreditadoras, y no voy a explicar más de eso, pero los que saben un poco entienden de qué estoy hablando. Y la agencia acreditadora, bueno, nos propuso como pares evaluadores, en el caso, en la carrera de arquitectura, a Pilar y a José, y a Pablo Hermansen y Mauricio Vico en diseño. Y curiosamente, bueno, este proceso de autoevaluación tiene varias reuniones, en este caso fue online, además, lo cual nos dio como, se podría decir, como una mayor necesidad de reunirnos, como que nos inspiró a reunirnos. Y, y curiosamente, en ambos procesos, que fueron en paralelo, al término de estos procesos, la reunión final, ambos pares, digamos, ambos dúos de pares, perdón la redundancia, eh, nos dijeron que era necesario extenderse en estas conversaciones. Y eso dio en parte el impulso para nosotros realizar este seminario. Así que les agradezco, Pilar y José, habernos empujado a esta necesidad de poder conversar y poder reflexionar en torno a la arquitectura y el diseño. Muchas gracias. La mañana conducirán la jornada Michelle Wilkomirski y Álvaro Mercado, eh, como en la escuela como obra, ¿no? Así que muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Les doy la bienvenida a este tercer eje del seminario, ¿cierto? La escuela como obra. Tendremos 2 bloques durante la mañana, comenzando aquí con Pilar y José. En este eje escucharemos contribuciones relativas a los proyectos formativos en arquitectura y diseño, desde enfoques artísticos, filosóficos, críticos o prácticos, que determinan lo que conocemos como sello de una escuela. Nuestros invitados expondrán y revisarán el devenir de los proyectos formativos de arquitectura y diseño en la tradición mundial, poniendo en perspectiva su relación con sus comunidades internas, sus modalidades, enfoques y espacios de aprendizaje, así como su relación con la técnica. Particularmente, comenzaremos con investigación y creación en el proyecto de arquitectura. Para superar el movimiento del péndulo, Álvaro presentará a los ponentes. Bueno, parto con Pilar Barba. Pilar es arquitecta de la Universidad de Chile y doctora en Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente se desempeña como vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, donde también ha sido directora de la Escuela de Arquitectura, directora del Departamento de Arquitectura, y a nivel de la universidad ha dirigido los departamentos de Infraestructura y Pregrado. Ha combinado la labor docente, el ejercicio profesional y la gestión universitaria. Entre 2014 y 2022 tuvo a cargo el Plan Maestro del Parque Carén. El año 2018 fue distinguida con el Premio Sergio Larraín por su trayectoria académica. Gracias, Pilar, por estar aquí hoy. Y también tenemos aquí a mi lado a José Rosas, arquitecto y magíster en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Fue director de doctorado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y decano de la misma institución. Ocupó el cargo de director de la Escuela de Arquitectura y entre los años 2017 y 2020 director de la FAU, ¿no? Ya. Y director de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela entre el 2000 y 2002. Es autor de numerosas publicaciones resumidas en revistas nacionales e internacionales. Ahora le doy la palabra a ustedes. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentos con Pilar, a quien dejo para que lo salude, de estar aquí y compartir con ustedes esta presentación.
Los saludos a todos y a todas. Para nosotros es un honor estar aquí hoy día. Realmente es un honor y esperamos que el trabajo que hemos preparado sea inspirador para este lugar tan inspirador para nosotros. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a concentrarnos brevemente en exponerles en este PowerPoint unas reflexiones que hemos venido realizando justamente a raíz de lo que decía Juan Carlos, el director, ¿no es cierto?, sobre creación e investigación. El título de la ponencia se llama Creación e investigación en el proyecto de arquitectura, y le hemos puesto un subtítulo provocador que es para superar el movimiento del péndulo, que ya lo explicaremos. Queremos celebrar estos 70 años de la Escuela de Valparaíso con este seminario que nos han invitado, partiendo de un reconocimiento que creo que es vital de hacerlo, porque estamos en un contexto de una institución académica que, coincidentemente con lo que se quiere avanzar, ha sido pionera, ¿no es cierto?, en la investigación en arquitectura cuando se funda el instituto. En relación a creación e investigación, quisiéramos recordar sucintamente, evidentemente, la labor que en 7 décadas han hecho muchos de esta escuela para la misma escuela, el país y el planeta, diríamos. Sobre todo la cantidad de concursos que han habido, recordar solamente el de la Escuela Naval o el de la Avenida del Mar, proyectos de arquitectura variados, las travesías diversas que se han hecho, esta ciudad abierta que está ya construida, y el trabajo pionero que tuvo Manuel Casanueva y otros que le siguieron, como el David Joly, etcétera, en el marco del Fondes. Y para cerrar esta pequeña introducción, citamos a Ignacio Galán, que ha publicado en un libro de Beatriz Colomina sobre pedagogías radicales, algo que nos parece también significativo. Recordando a Alberto Cruz y al poeta argentino Godofredo Yomi, por cierto, estábamos comentando que en el 86 Alberto Cruz de vuelta a la Católica de Santiago, y fue muy lindo ese reencuentro. El proyecto Valparaíso ha tratado de desestabilizar las estructuras universitarias convencionales con prácticas pedagógicas que eliminan los límites entre el aprendizaje, el trabajo y la vida. Y creemos que esa permanencia debiera ser siempre mantenida. Partimos pensando desde dónde estábamos hablándoles. Primero hay una cuestión de contexto y un imperativo. De acuerdo a la nueva ley de universidades de educación superior, la nueva ley de universidades, que está vigente desde el año 2018, y también desde lo que nos dice ANID, se postula que la creación y la investigación deben tener un impacto en los procesos formativos, tanto de los estudiantes, para el desarrollo de la disciplina y la transferencia de conocimiento a la sociedad, al sector productivo, aportando soluciones a los múltiples desafíos con los que nos enfrentamos. También estamos aquí porque como evaluadores de la agencia Qualitas nos toca hacer esta evaluación de la que hablaba el director. Para nosotros personalmente fue una experiencia muy enriquecedora. Nos tocó estudiar profundamente los documentos que nos enviaron, y las conversaciones también fueron muy nutritivas. En ella concluimos que la malla era innovadora, claramente innovadora, que se hace cargo y elige una trayectoria con una clara diferenciación entre oficio, disciplina y profesión, que son aspectos que con frecuencia se confunden. También en nuestra evaluación hacíamos notar que hay un enorme potencial que tiene este plan de estudio para que en cada asignatura comparezcan las teorías del proyecto, y que tanto la teoría del proyecto de arquitectura como la teoría del proyecto urbanístico se articulen también con la práctica del proyecto. También les hablamos como académicos y académicas de dos facultades antiguas y tradicionales, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el caso de Pepe.
les hablamos como docentes, como profesionales también arquitectos, desde donde sostenemos que en la arquitectura hoy resulta imprescindible asumir que la relación entre las actividades de enseñanza del proyecto y la creación e investigación forman parte y son inseparables de la actividad académica. En efecto, desde el ámbito educativo en que nos encontramos, incluido este abierto, y en especial de la rica tradición de los talleres de proyecto, hemos constatado, por una parte, que la creación artística y la investigación científica son ya parte consustancial de la cultura universitaria, así como por otra, que el proceso proyectual o creación arquitectónica está fuertemente vinculada con una práctica reflexiva, al decir de nuestro exdirector Juan Baixas, y voluntad investigativa, que en algunos casos conduce a prácticas innovadoras en el campo profesional. Esto es súper importante, la relación entre enseñanza del proyecto o ejercicio del proyecto, investigación y creación y prácticas innovadoras. Concordamos con Pérez Fernando de que los arquitectos piensan haciendo. Compartimos la sentencia que él ha presentado de que los arquitectos pensamos para resolver imaginativamente o requerimientos contradictorios o difícilmente compatibles. El arquitecto tiene que resolverlo como una pura optimización de variables. Por eso han tenido que recurrir a otros procedimientos distintos al que pueden hacer la ingeniería y la computación y que permiten lograr resultados más cercanos. Combinaciones donde las cosas están más unidas, pero no completamente mezcladas entre ellos. Y esa particularidad la hace única. Bueno, pero frente a esto, además tenemos que advertir que si bien el proyecto es un modo de investigar, no necesariamente todo proyecto y práctica profesional pueden considerarse investigación. Y ahí tenemos un primer nudo. Y que no es fácil relacionar el proceso proyecto con una investigación científica. Aquí vamos a hablar más adelante que hay una tensión ciertamente sobre todo en las universidades más antiguas y más tradicionales, entre los profesores, especialmente de taller, con los profesores de ramos teóricos, en que los profesores de taller normalmente dicen que lo que ellos hacen es hacer también teoría, que la teoría es ese proyecto, mientras que los profesores de ramos en general dicen que hacer un proyecto no necesariamente es teorizar o hacer investigación. Bueno, sí, frente a esta discordancia que es frecuente en la mayoría de las escuelas de arquitectura a nivel general, queremos reflexionar sobre la relevancia que ha adquirido ahora la investigación e interdisciplinariedad en la enseñanza universitaria y en la formación de los arquitectos, así como las condiciones de desarrollo e innovación en los proyectos de arquitectura. Podríamos afirmar contra lo que frecuentemente se sostiene que la investigación y creación, que tienen como finalidad la producción o resolución imaginativa u original de nuevos conocimientos, no es ajena a la actividad y calidad del proyectar. Por eso advertíamos al inicio que generalmente la disciplina, el oficio y la profesión se confunden. Cuestión que en la malla que ustedes tienen nuevo está sumamente diferenciado. ¿Por qué hablamos de un péndulo? Porque en el fondo en la formación, y si estudiamos, por ejemplo, la historia de los textos teóricos o la historia de la enseñanza de la arquitectura, nos vamos a dar cuenta de que maestros y discípulos se han disputado esta relación entre teoría y práctica, limitando y a veces extremando la opción por la teoría y la práctica y despreciando el otro lado. En el marco de que la arquitectura como disciplina, oficio y profesión, que es una tríada instituida desde la antigüedad, ha confirmado no tan solo una capacidad de respuestas nuevas y creativas a los problemas que una sociedad ha demandado, sino un saber hacer, un pensar haciendo, como decía Pérez, que se ha identificado con avances sustantivos en técnicas constructivas, materiales nuevos, metodologías de diseño nuevas, producción arquitectónica y urbana que ha removido los cimientos de las anteriores, entre otras, por así decirlo, mejoras. En efecto, si revisamos la historia de la arquitectura,
constataremos que los paradigmas y lógicas de proyecto que marcan determinados momentos históricos se han visto reforzados por los nuevos conocimientos generados desde la práctica como de las teorías, centrados primero en el objeto arquitectónico para luego expandirse a la complejidad de la ciudad como sistema físico, social y ecológico. Desde la tratadística, instituida con el Vitruvio, hasta los primeros como primeros textos teóricos, incluso los del Renacimiento, que ya veremos, a los ensayos del siglo XVIII y XIX y manifiestos recientes, la enseñanza de la arquitectura se ha movido como un péndulo, desde posiciones que privilegian la teoría a otras que relevan la práctica como fuente de conocimiento. Podríamos decir que había una tensión entre heteronomía disciplinar y autonomía disciplinar. La investigación en arquitectura, sin embargo, ha avanzado siempre en la medida que se relaciona con las fronteras de la investigación con otras disciplinas afines. Y aquí ha quedado comprobado en una escuela de arquitectura y diseño que están muy articuladas. Bueno, podríamos decir que desde el primer tratado que ha llegado hasta nuestros días, los 10 libros de la arquitectura de Vitruvio, las tratadistas se han propuesto, junto con la definición de qué cosa es arquitecto, también qué cosa es arquitectura, ¿no es cierto? Y establecer la relación entre teoría y práctica dentro de la disciplina, oscilando entre quienes defienden la autonomía de esta como arte y quienes intentan someterla a criterios científicos. Ya, para Vitruvio, la arquitectura es una ciencia que hoy llamaríamos multidisciplinaria, que que requiere de la continua práctica, como otras virtudes, para que se adquiera su dominio. Habla de ratio, de razón, y de fábrica, del hacer, que son dos términos muy hermosos en el texto original. En la cita esta que hemos traído de Vitruvio, él nos dice efectivamente que la arquitectura es una ciencia adornada de muchas otras disciplinas y conocimiento por el juicio de la que pasan las obras de otras artes. Es práctica y teórica. Sostenemos que creación e investigación, o por así decirlo, la polaridad, inquietudes teóricas, al decir de Moneo, y prácticas profesionales innovadoras están vinculadas y que dicha relación exige un esfuerzo intelectual, de modo que el proyecto arquitectónico permita creación de nuevos conocimientos y su aplicación en otras exploraciones y desarrollos. En esta línea, esta presentación que traemos propone reconocer que en el proyecto de arquitectura extensible al proyecto en el urbanismo, ambas dimensiones están fuertemente imbricadas, lo que Carles Martí, este teórico catalán, compara con una hermosa relación entre la cimbra, que es el moldaje que soporta el arco, que después le da forma a este, para explicar la fusión que existe entre la teoría y la práctica en el campo del proyecto arquitectónico. Por lo tanto, vamos a partir de una paradoja, que es la paradoja del proyecto. La arquitectura fue el oficio que históricamente impuso la práctica social del proyecto, perfeccionándola gradualmente desde el Renacimiento. Boutinet, que es un sociólogo francés, justamente cita que son los arquitectos, y es en el Renacimiento, en el fondo, donde se inventa esta noción de proyecto, esta noción de anticipación. Sin embargo, el proyecto de investigación en arquitectura es uno de los más recientes. Nos ha llevado entonces 5 siglos pasar del estado de la práctica profesional a su teorización a través de la investigación científica. ¿Podemos decir eso? Esta visión, sin duda, es simplificada porque pasa por los tratados, los textos modernos y pone como referencia la investigación científica en arquitectura, aquella que se realiza en los programas de doctorado, esos que también conoce Pepe. Bueno, aquí una imagen de este primer hito, que es una investigación en arquitectura, esta idea de proyecto que surge para el mundo entero, para todas las disciplinas desde la arquitectura. En esa línea, y discúlpenos lo simplificado y lo breve de esta explicación, que tendría para una sesión muy larga, queremos concentrar esta mirada en perspectiva histórica desde hoy y desde este lugar, partiendo con los tratados, el rol que tuvieron los tratados, desde el Vitruvio hasta los tratados, ¿no es cierto?, del Renacimiento, de Palladio, Filarete, Scamozzi, Alberti y otros, en cuanto a colocar sobre el centro de la conversación
la imitación del proyecto y el oficio. Y por tanto, ¿no es cierto?, un tema fundamental que es cómo trabajar una zona de principios en los proyectos, una zona técnica o matérica y una zona también de tipológica, vale decir, referido a distintos modos. Evidentemente, ello se desarrolla de manera difícil y distintiva en el 18 y 19 con los ensayos. Es decir, este triángulo vitruviano se desestabiliza y se transforma en isósceles y en escaleno y no en equilátero. Y los ensayos, ¿no es cierto?, de Boulé, Leduc, Lequet, etcétera, van a plantear, ¿no es cierto?, esta relación distinta desde las fírmitas, la venustas o la utilitas, cosa que en el Renacimiento estaba totalmente equilibrada. Y quizás en los ensayos más recientes, desde los que se plantean a partir de la, incluso diríamos, el Tratado de Ildefonso Cerdá en materia de urbanismo, pasando por todos los que se hicieron en la London Town Planning Conference en Londres en 1910 y todos los ensayos hasta los últimos actuales de Bernard Tschumi o Koolhaas, etcétera, los manifiestos ya no trabajan ni sobre el oficio, como en los tratados, ni sobre el talento, como en el Beaux-Arts, sino sobre la creación, a partir de la Bauhaus. Y creemos que esa línea argumental está presente a lo largo de toda la historia y por tanto confirma esta relación entre teoría y práctica que hizo Rubl. Bueno, si hiciéramos una síntesis, los tratados, ensayos, manifiestos dan cuenta de una diversidad de polos teóricos que han abordado la relación entonces entre el proyecto con la ciencia e intentado establecer bases metodológicas para su práctica. Podríamos definir, siguiendo un modelo que propone Findeli y Basbucci, que es un modelo que se propone en un artículo muy interesante que se llama El eclipse del objeto, 3 grandes categorías que ellos enuncian, que en el fondo se explican en este esquema un poco, que un esquema simplificado, pero también un poco procesado, que dice, si uno mira toda la tratadística, mira los ensayos, mira todo el cuerpo teórico en la arquitectura, uno podría observar que casi hasta el siglo XX la cosa se concentra en el objeto, principalmente en el objeto arquitectónico. Para pasar a otro momento que se va acercando y alcanza su punto culmine en los años 60, que tiene que ver con entender la arquitectura como un fenómeno más complejo, como un sistema en que se intenta incorporar casi a la fuerza la lógica de las nacientes ciencias de la computación y de las matemáticas, para luego estar en un momento posterior a los años 90 en que entran fuertemente en nuestra disciplina las ciencias sociales, la sociología, y nos hacen pensar que solamente podemos entender la arquitectura si la entendemos con la complejidad de las humanidades, en el fondo de la comprensión del comportamiento humano. En esa línea, ¿no es cierto?, que se está esbozando, que por supuesto tiene más complejidad que la simplificación que hemos estado tratando de plantear hoy día, Martí, volvemos a él, ¿no es cierto?, nos plantea que la misión de una teoría del proyecto no es dar fórmulas que traten de resolver los problemas de una vez por todas, sino más bien ensanchar la práctica del proyecto y su campo problemático. Y nos proporciona a la misma vez, ¿no es cierto?, mayor claridad y justeza, permite reconocer más ordenadamente la complejidad de lo real. Esa es la labor de la teoría en relación a la práctica y de la práctica en relación a la teoría. No obstante ello, la actividad creativa de proyectar y determinada práctica profesional, para que sea investigación, esto hay que decirlo de una vez, sobre todo en el marco universitario, tanto por la docencia que hacemos como por la investigación que estamos de alguna manera traccionados a hacer, de que es necesario producir nuevo conocimiento, pero documentarlo y sistematizarlo. Investigamos, pero se nos hace difícil sistematizar ese conocimiento y publicarlo. Y por tanto, hay que transferir a la comunidad académica toda, ¿no es cierto?, este descubrimiento. Planteamos que la disciplina de la arquitectura, siendo un campo que es amplio y expandido en el ámbito del conocimiento, paradojalmente encuentra soporte en el proyecto y las prácticas profesionales innovadoras. Reflexiones abstractas, en indagaciones de problemas relativos a saberes específicos, como son las teorías del proyecto, y la representación, que nos va a tomar algunos minutos también más adelante,
como medio de ideación y también de exploración. Aunque sabemos que no todo proyecto es en estricto rigor una investigación y que la producción arquitectónica no crea automáticamente nuevos conocimientos que puedan ser considerados un aporte a la disciplina, sostenemos que la actividad de proyectar está fuertemente ligada a la actividad creativa y a los conocimientos específicos que provienen desde el oficio, la que se ve iluminada cuando el pensamiento proyectual se orienta hacia una práctica reflexiva que llamaremos investigación a través del proyecto. En este esquema, que es un esquema elaborado a partir, entre otras, de la experiencia de mi propio enfrentamiento después de tener 50 años a la tesis de doctorado, o sea, cuando ya era una persona madura. Me ocurrió que al enfrentarme a la tesis, mis profesores guías me decían, mira, de alguna manera olvídate de pensar como arquitecto. Tú piensas demasiado como arquitecto. Más bien, la referencia de la historia, de la ecología, de la sociología puede ser un buen modelo. Y por otra parte, estaba muy traccionada porque quería hacer una tesis proyectual. Por lo tanto, por esa otra alma que tenemos todos nosotros de tratar a través de la teoría de justificar nuestra acción en el proyecto. Por lo tanto, lo que estamos tratando a través de esta analogía que ha nombrado Pepe de la cimbra y el arco, pensar en que podemos dar equilibrio a este péndulo. Que los arquitectos y diseñadores y arquitectos paisajistas están capacitados para hacer frente a cuestiones complejas y cambiar entre escalas, tareas, herramientas, medios y actores para actuar y reflexionar de múltiples maneras y para captar la incertidumbre, imponiendo una especie de sistematicidad de herramientas, procedimientos híbridos y toma de decisiones entran en escena como fuerzas motrices en el contexto de cuestiones como empezar un proyecto, saber cuándo parar y desarrollar. Estos aspectos esbozan un camino para configurar y comprender la investigación y, por último, una forma de manejar tanto las tensiones entre el diseño y la investigación como las transformaciones de diferentes ámbitos. Nos parece súper importante aquí ir hacia atrás. En los años 80 aparece Donald Chon con su texto de Profesional Reflexivo, donde justamente desde la sociología toma las disciplinas del diseño para analizar cómo los diseñadores somos capaces de enfrentar el mundo en un mundo de incertidumbre. Estamos atrasados. Ya. Rápidamente, para terminar, hay otra cosa que nos pareció oportuna mencionar, es el concepto de pensamiento tácito, de conocimiento tácito. Hay un proyecto TAC que se llama Comunidad de Conocimiento Tácito, la arquitectura y su forma de conocimiento, que es una red de formación, de innovación que está funcionando en este momento, que se entrega el 2023, empezó el 2019, que es un programa marco europeo, que justamente discute y evalúa críticamente qué es lo reflexivo en el diseño, que creo que sería súper interesante que pudiera mirarse. Los 10 doctorados que se están desarrollando en este programa hablan de la aproximación, que son perspectivas históricas y teóricas, la indagación en casos concretos, la situación, conceptos y métodos innovadores, y por último la enseñanza, la arquitectura, también como un tipo de investigación que a nosotros nos interesa en lo personal relevar. Para ir cerrando, vamos a tratar de cumplir con los plazos. Entre dos se hace un poco más difícil, pero bueno, coincidiendo con Fernando Aliata de la Universidad de La Plata, un gran académico argentino, compartimos la idea de que de los modos de invención arquitectónica del pasado hasta los recientes nuevos procedimientos y estrategias del proyecto moderno y contemporáneo, en todos es posible verificar innovaciones en las maneras de organizar el proyecto y los modos de proyectar. Y eso es válido también para la enseñanza del proyecto, que también es creación e investigación. En una perspectiva histórica podríamos decir que pensamiento y exploración proyectual y su concreción en proyectos sí generan nuevos conocimientos y transformación de la realidad. El proyecto, entonces, permite surgir nuevos conocimientos disciplinares y, por tanto, el ámbito propositivo de la arquitectura y el urbanismo hay una estrecha relación entre el proceso de ideación
los contenidos del proyecto y los mecanismos de representación. La representación, por tanto, aparece como un método de investigación de la arquitectura. Es el método de la investigación del objeto de la arquitectura, ¿ya? Y, de alguna manera, el proceso creativo del arquitecto y sus capacidades para proyectar, como sus inquietudes teóricas, encuentran en esta una herramienta indisociable del proyecto de investigación. La representación, ahí ya está dicho, de nuevo, insistimos, es un método de investigación en la arquitectura a través de la que se visibilizan no solamente las posiciones teóricas, sino que las posturas proyectuales de sus autores. La representación del proyecto está vinculado, por tanto, a principios teóricos y operativos como posiciones arquitectónicas, al reconocimiento de referentes, o como diríamos aquí en Ciudad Abierta, a la heredad. Es más, como se sabe, la representación arquitectónica ha tenido a lo largo de la historia y cultura un papel decisivo en el proceso de producción de los proyectos y obras. Tómese como referencia los concursos de arquitectura, ¿no es cierto? Los grandes concursos que habían en la época del Beaux-Arts, etcétera, así como también el desarrollo de variadas formas de pensamiento y modos de comunicación. Creemos que la sentencia más atingente a lo que estamos diciendo la dijo Manuel de Solá Morales hace unos años, que dice que dibujar es seleccionar, es un punto de vista, es una manera de extraer de la realidad algunas cosas y no todas. Y por tanto, seleccionar es interpretar, igual que en arquitectura en el proyecto que uno selecciona, y esa interpretación es proposición. En definitiva, A través del dibujo se investiga. podríamos decir que el dibujo constituye una herramienta de investigación básica en nuestra disciplina, oficio y profesión, incluso la diferencia. No es lo mismo dibujar en un marco del oficio de la arquitectura que dibujar en un marco de la profesión o en un marco, ¿no es cierto?, de la disciplina. Porque también acá, muchas veces en muchas escuelas se confunde arquitectura con arquitecto, que no es lo mismo. La arquitectura es la disciplina y el arquitecto es el título de habilitación profesional que otorgamos, que no es lo mismo. Y por tanto, la acción creativa asociada al trabajo arquitectónico no está reñida con el carácter investigo y exploratorio que se realiza muchas veces de manera previa o en el transcurso de la actividad proyectual. Recordamos insistentemente, sí, que debiera ser sistematizada esa investigación y publicada y transferida a los demás. Quisiéramos dar un ejemplo epílogo que va a explicar más profundamente Pepe, que parte con esta cita de Julio Carlos Argán, que en ese tiempo, en el año 79, en el año 78 en realidad, era alcalde, además de ser un importante historiador del arte, era alcalde de la ciudad de Roma, había sido electo alcalde. Y él abre esta exposición, una exposición súper interesante, que creo que es importante, sobre todo para la gente más joven, volver a visitar, que se llama Roma Interrota, que hoy figura entre las exposiciones que han logrado transformar la arquitectura. Se reunieron a un grupo de 12 arquitectos, los más importantes de su época, y se les pidió que reinterpretaran el mapa de Roma de Gian Battista Noli, que él había elaborado en 1748, y lo utilizaron para reproducir dibujos visionarios de arquitectura y urbanismo. Así, además de un nuevo mapa Noli de 65 por 46 centímetros, cada arquitecto produjo un número diferente, muy variado, de originales que se exhibieron en el mercado de Trajano. Y hoy día, más de 44 años después, la muestra y la serie de dibujos puede ser un motivo de inspiración. Exactamente. En ese contexto quisiéramos recordar brevemente que este ejemplo que queremos traer para mostrar la relación entre creación e investigación tiene una data muy larga. Bueno, para los amigos italianos que están aquí presentes probablemente podemos cometer errores, pero se descubre, ¿no es cierto?, en el Renacimiento el plano marmóreo de Roma, forma urbis de Romae, de los siglos primeros de la era cristiana, y esos restos son recuperados en el Renacimiento como una forma de poder estudiar los vestigios de la Roma imperial. Y curiosamente, quien lidera este proyecto es un investigador, Pietro Forrier, que tiene de ayudantes ni más ni menos que a Giovanni Battista Noli y Giovanni Piranesi, ambos dos que reimaginan ese plano en el siglo ya XVIII, ¿ya? Y proponen la planta grande de Roma, que está la próxima ahí, ¿ya? Que es la que hace Noli,
y que después sigue un curso también de reinvención del proyecto y que, como decía Pilar, en los años 70, Colin Rowe, liderando a 12 arquitectos muy importantes, entre ellos Aldo Rossi y otros famosos de ese momento, ¿no es cierto?, sobre la misma base del Noli, detienen la historia entre 1748 y 1978 y recomponen la ciudad a partir de proyectos monográficos en esa zona. Por tanto, adelante, hay una relación de creación e investigación, ¿no es cierto?, sobre el plano original. Ahí se ve la fuente que nos entrega el Noli y que tiene grabados de Piranesi, que no los trajimos, la propuesta de Colin Rowe en Roma Interrota, ¿ya?, para mostrarle a los estudiantes de arquitectura, ¿no es cierto?, cómo el dibujo es tanto investigación como creación. Hay que recordar que la Ciudad Collage se publica en esa época. Bueno, en conclusión, los medios de representación son también una herramienta que modela la racionalidad de quien proyecta. La idea del modelo está etimológicamente implícita en el plano. En esa línea, y esta escuela bien lo sabe, la realidad territorial solo tiene vida a través de la construcción gráfica del mapa, del plano. Para Jean-Marc Bess, el mapa genera una entidad intencional, conocida como realidad. En la medida en que el mapa produce esa entidad, puede considerarse como un acto de creación y como expresión de un proyecto en relación con la realidad. El plano, el mapa, sería entonces la representación de ese proyecto. En definitiva, invitamos a pensar en términos relacionales, como plantea la profesora Marita Buchert, que es una investigadora alemana de la Universidad de Leipzig, de Leibniz, en Hannover. Ella nos dice que la investigación es una cosa muy seria y sería difícil para que para que podamos darnos el lujo de confundir la rigidez, que no cometamos ese error. La rigidez es que es distinto y contrario a la inteligencia y a la inventiva. A lo que aludimos más bien al rigor y a prescindir de tal o cual de los recursos y evitar, digamos, prescindir de los recursos que puede ofrecer el conjunto de las tradiciones intelectuales de la disciplina del diseño y de las disciplinas afines. Me parece importante visitar esta autora que ha, por más de 10 años, organizado unos encuentros que son DARA, que son de arquitectura del paisaje, con doctorandos de Europa, y que justamente ha tomado la idea de la reflexión en arquitectura, la de los referentes. Cada sesión, cada año ha tomado uno de estos temas para tratar de desentrañar qué entendemos en esta difícil relación entre creación, investigación y proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpen por lo largo. Continuamos entonces. Instituciones poéticas. Mario Chávez. Mario es doctorando en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor magistral en literaturas comparadas de la Universidad de Torino, posgrado en letras clásicas de la Universidad de Pisa, es poeta, editor, discípulo de Francesca Yomi Amunátegui y estudioso de la obra de Godofredo Yomi Marini, de Godo. Actualmente es huésped de la Ciudad Abierta, lleva un tiempo, ¿cierto?, en este espacio y lo hemos invitado a presentarnos su visión desde su especialidad. Así que bienvenido, Mario, tienes la palabra. Gracias. ¿Se escucha bien acá? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Buenos días. El título de esta ponencia es cuestionable porque es engañoso. Pero es porque no es un punto de partida y quizás tampoco de llegada. Quizás es simplemente un trayecto. Y como tal, ni impone ni concluye. Yo creo que era muy cierto
el enunciado que una vez me dijo Isabel Margarita, de que aquí las cosas se hacen con la palabra. Aquí se hace con poesía. Y como tal, yo quise nombrar esto como instituciones poéticas e inmediatamente generó alarmas, como si fuera a hablar de algo de institucionalizaciones, burocracias y cosas por el estilo. Pero no. Para esto, nosotros hoy vamos a emprender un viaje por las palabras y vamos a ver qué cosas las palabras dicen por sí mismas. Así que esto es una invitación como un viajar sin llegar. Para iniciar, quiero contar una muy breve anécdota. En el año 2013, a propósito de un trabajo que yo estaba haciendo sobre la poética de Godofredo Yomi, junto con su hija, Francesca Yomi, que de profesión era filóloga clásica, la última en Chile, de hecho. En esa instancia, ella me mostró una revista francesa que se llama Poésie, probablemente muy conocida por ustedes. Era del año 2001 y esta estaba hecha y escrita en honor a la muerte del poeta fundador, Godofredo Yomi Marini. En esta revista se encontraba un artículo de François Fédier, que también fue participante de la travesía Mereida y por supuesto que participó con todos ustedes en otra instancia. Y a mí me marcó mucho una pequeña frase que finalmente fue lo que causó toda esta reflexión. Él decía que le costaba mucho entender, considerando que era francés, venía de afuera, etcétera, entender qué cosa era el acto poético. Y que después de tantos años, él pudo concluir que se podía entender como ceremonia. Lo que hace aquí François Fédier, que era un filósofo, es construir una suerte de concepto puente para aquellos que venimos de afuera, que no fuimos alumnos de la escuela, pero que aún así nos sentimos llamados por esto. Ceremonias. Así que, indagando en esta palabra, es que he comenzado este viaje. François Fédier, como era un filósofo, dejó abierto aquí un problema filosófico, totalmente. Y desde la propia filosofía, indicó que la palabra ceremonia era clave para poder entender una apertura fenomenológica y teleológica de los actos poéticos, obviamente refiriéndose a la Falén. La gracia de las ceremonias, entendida desde la filosofía, es que estas, cuando se repiten en el tiempo, estas generan instituciones. Y es muy bonito porque además señala de que se puede entender la máxima aristotélica de que el hombre es un animal racional como que el hombre es un animal ceremonioso, vive ceremoniosamente, porque su logos se manifiesta en ceremonias, así como por ejemplo un saludo o un brindis. Pero la gracia de todo esto es que genera instituciones. Así, por ejemplo, un juicio podría perfectamente generar una institución como un tribunal. La ceremonia de enjuiciar termina en un tribunal. Del mismo modo, todas aquellas ceremonias que tienen que ver con la paideia terminan en instituciones pedagógicas. Con el tiempo, la palabra instituciones se fue manchando de algún modo, o la vamos comprendiendo de un modo muy práctico, no lo sé. Pero fue a partir de esta clave que indicó François Fédier que nos abrió esta posibilidad de entender también las instituciones de otro modo.
La pregunta entonces que a mí me surgió era, si las ceremonias generan instituciones y François Fédier hablaba de los actos poéticos, evidentemente sobre la Falén, ¿cómo es posible que una ceremonia poética termine convirtiéndose en una institución poética? Y si eso era posible. Así que vamos para allá. El segundo escalón entonces aquí es la palabra instituciones. Les voy a contar un poco la historia de esta palabra. Instituciones no tienen nada que ver con institucionalización, lo convencional. La primera vez que se utiliza la palabra instituciones, que fue inventada, fue escrita en un tratado que se llamaba Instituciones Divinas y fue escrita por un filósofo latino llamado Lactancio en el siglo IV de nuestra era. En esta época, el contexto más o menos, sucedía que el cristianismo se había expandido ampliamente por Europa, por diferentes puntos, y había comenzado a tener unas ramificaciones y múltiples interpretaciones que terminó siendo algo caótico. Entonces lo que hizo Lactancio fue tomar lápiz y papel y comenzar un viaje buscando entre los pueblos los principios esenciales del cristianismo para poder recopilarlo en un mismo tratado, darle, ojalá, una coherencia. Desde este entonces, la idea de instituciones comenzó a entenderse como una colección de principios, métodos y elementos constitutivos de una disciplina, un saber o un pensamiento. Así, por ejemplo, surgieron otras instituciones, como por ejemplo las instituciones oratorias de Quintiliano, que es otro latino. Pero Lactancio hizo una cosa bellísima, que fue unir la palabra poética, la palabra espiritual y la palabra arquitectónica en un mismo conjunto. Él entendía de que, porque él inventó la palabra instituciones, él entendía las instituta en latín según su propia etimología. Instituire, instaurare, que significa literalmente erguir una obra, erguir una edificación. Y en palabras de él, al acabar su obra, dice, es momento de ponerle techo a nuestras instituciones. Está hablando de arquitectura, ¿no? Imágenes arquitectónicas. Cuando él hace este dibujo conceptual, él inaugura también un concepto muy interesante, que es el concepto de templo. Y él entiende el templo como una estructura arquitectónica que es capaz de dar lugar, de hospedar y de albergar, custodiar la idea de Dios. No solamente contenerla, sino que traerla a presencia para que se pueda experimentar. Y ante esto, yo me preguntaba, continuando con todos estos caminos, si era posible encontrar en el mundo, por ejemplo, esta misma idea, instituciones, en este sentido, que sean capaces de albergar la idea de poesía. Pero antes de dar una posible respuesta, vamos al siguiente concepto.
La poesía es una cosa complicadísima, muy, muy compleja, y se puede mirar de miles de maneras. Pero ¿qué cosa nos indica la propia palabra? La poesía es una palabra, en primer lugar, total y absolutamente griega. No hay discusión aquí, es innegable. Esto no es dictum, esto es poesía, y esto es poiesis. Y poiesis es una palabra que es compuesta, porque su raíz es el poieo poiein, que significa que se traduce normalmente como crear, muy en general. Y sis es el sufijo que es equivalente a nuestro sion en castellano. Así, por supuesto, muy, muy en general, poiesis sería creación. Pero según los textos más antiguos que contienen esta palabra y que le dan sus primeros sentidos, como por ejemplo lo encontramos en Heráclito, señala que este verbo es múltiple y tiene muchas indicaciones. Y yo rescaté solo algunos significados, porque es muy amplio. Uno de los que me llamó más la atención fue que esto es un hacer del hombre en cuanto despierto. Otro significado es la única acción común entre los dioses y los hombres. También significa convertir. Y finalmente, y este es un clásico, por supuesto, es el hacer pasar el no ser al ser. Y eso sé que lo han repetido mucho en la escuela a través de su tradición. Pero la primera vez que se utiliza en la historia la palabra poiesis, así como la conocemos, es el primer texto antiguo que se conserva, eso lo escribió Heródoto, que es el padre de la historia. Y él también emprendió un viaje, se fue a África. Y cuando estaba allí, dijo, el vino de los etíopes, eso es poiesis, el vino. Por primera vez se había establecido entonces la relación entre el vino y la poesía. ¿Y qué cosa tiene de relacionado? Hay que entender de que el vino para los griegos no era simplemente tomarse un trago, en absoluto. El vino tenía una carga tan importante, mística, mítica, religiosa si quieren, espiritual, que era aquel brebaje de los dioses que hacía descender el banquete de los dioses al banquete humano, hacer aparecer el banquete, la celebración y la vida en comunidad. También eran las puertas del mundo de ultratumba y un mundo dionisiaco. Por esta razón, no estaba equivocado un poeta apátrida que decía, me he extraviado y camino como si estuviera ebrio de sueños. La palabra poiesis comenzó a ser utilizada de múltiples maneras por muchos autores, gramáticos, historiadores, filósofos, etc. Pero yo quisiera destacar uno que considero es muy importante y puede ser también muy revelador. Píndaro dijo, muchacho, recuerda que la poiesis es para ser el que eres. A partir de este momento, la palabra poiesis comenzó a tomar otras direcciones. Llegó a Platón, luego a Aristóteles, y con Aristóteles se une a otra palabra que es tecné, y de ahí nace la tecné poetiqué, y eso es el arte poética, y eso es la poética, y eso es otra cosa. Pero antes de Aristóteles, cuando llega Platón, la palabra dejó de rimar con la acción. Y eso lo dijo Rimbaud en las cartas del vidente, y eso lo reveló Godofredo Yomi Marini a esta escuela.
A partir de la reunión de estos conceptos, mi pregunta era si era posible encontrar estas ideas juntas, instituciones, obras arquitectónicas, para poder experimentar la poesía en todo su esplendor. Y yo creo que sí. Yo creo que estamos aquí. Porque las obras que se han hecho aquí, la escuela realmente es una obra. Las hospederías permiten experimentar esto como si fuesen verdaderos templos. Vivir poéticamente el mundo. Pero recordemos entonces la definición también que dejó Lactancio. Y en una suerte de emular un poco su ejercicio, él buscaba una colección de principios. Y si estamos hablando de instituciones poéticas, sería interesante buscar cuáles serían estos principios poéticos. Y esta es una tarea aún inconclusa, pero que están acá. Si aquí están las instituciones poéticas, aquí hay que buscarlas. Principios, una palabra quizás puntiaguda para algunos, porque quizás no se quieren comprometer del todo algunos, o piensan de que es una regla, reglamentación, una norma, una convención que hay que obedecer y someterse. Principios. Pensemos, por ejemplo, en un principio que es universal. Honrar a tu padre y a tu madre. Bueno, algunos dirán ahí, yo no me adhiero a esos dogmas, no quiero que aquí me hablen de religión, yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de poesía. Esto es un principio también poético. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra en la Eneida. Porque cuando Eneas ve la destrucción de su propia ciudad, se estaba viniendo todo abajo, estaban matando todo el mundo, él decide cargar con su anciano padre, que no se podía parar, y mucho menos luchar en una guerra. Y se lo pone a los hombros y huye con él. Se embarcan juntos y comienza una nueva aventura. La pietas latina. La pietas. Un principio poético que no es algo que lo digo yo, no es algo que lo invento yo. Amereida. En el fondo resuenan los ecos de la Eneida. Y Eneas nos regala esto. Otros, en cambio, en el otro extremo, pensarán, bueno, yo soy una persona de principios y por ende soy una suerte de príncipe. Pero no es así. Amereida 2, y esto lo voy a leer textual, dice lo siguiente. Los príncipes mandan en algo que ya está en marcha, en algo que marcha bien, en algo que aparentemente no necesita que le anden recomenzando sus comienzos. Después de 70 años, recordar estos versos, recomenzar los comienzos. Amereida 2 continúa y dice, nosotros no somos príncipes, nosotros somos principiantes para poder ver el mundo con ojos de principiante. Y son los principiantes los agentes del principio. Y es el principio que hace de las cosas cosas principales. Y es el principio que da vida a la técnica. Después de 70 años se está repitiendo estas cosas, profesar estas cosas, involucrarse con esto, dejar la vida en ello
me imagino que quizás es un poco cansador a veces, ¿no? Pero hay un principio, sobre todo, que se encuentra en esta escuela, que es la santidad de la obra. Y en ella encontramos unas palabras bellísimas de Alberto Cruz para todos ustedes. Dice literalmente, la juventud es decisión, madurar es persistir. Después de 70 años, eso hay que hacer, persistir. Como ven, estas instituciones poéticas son esto. No tienen nada que ver con institucionalización de cosas académicas, cosas convencionales, cosas principescas, no. Es la búsqueda de lo principal. Y para ello, quiero recordar unas palabras de Godot. Él decía, haciendo una comparación entre las aves y la poesía, que el principio para poder ver la esencia del ave es dejarla libre en su elemento, en el aire, libre entre los vientos. Y la misión nuestra es abrir la jaula al ave. Asimismo, a la poesía. Muchas gracias, Mario, nuevamente por tu ponencia. Ahora invitamos a Tommaso Brighenti con su exposición que se titula Architectural Pedagogies, School Didactics Projects. ¿Se escucha bien? Sí. Tommaso, él es arquitecto italiano, PhD en diseño arquitectónico del Politécnico de Milano. Es investigador en diseño arquitectónico y urbano en el Departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Construcción del Politécnico de Milano. Desde 2015 es editor jefe de la revista científica Fan Magazine, Investigaciones y Proyectos sobre Arquitectura y Ciudad. Y desde 2021 forma parte del consejo de redacción de la revista STOA, Strumenti para enseñamiento de la proyección arquitectónica. Ha publicado la monografía Pedagogy Architectonic, Escuela Didáctica y Proyecto, Academia a través de la Academia University Press el 2018. Y es autor de ensayos y contribuciones en revistas especializadas y volúmenes colectivos. Muchas gracias por acompañarnos, Tommaso, y te doy la palabra. Muchas gracias. Se siente. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, quería agradecer a los organizadores por esta invitación en questo magnifico luogo único. Es un verdadero placer y un honor estar aquí hoy con ustedes. Intentaré hablar español. Perdóname por la pronunciación y los errores. Será un itañolo. Intentaré ser breve y respetar los tiempos que me han sido asignados, incluso si las cosas que quiero decir siempre son muchas, especialmente en ocasiones como esta. Hablaré de una investigación iniciada durante los años de mi doctorado sobre la enseñanza de la arquitectura y sobre la escuela de arquitectura. También el incesante proceso de revolución tecnológica y cultural que ha caracterizado a la arquitectura mundial en las últimas décadas ha hecho que la atención se desviara hacia determinados aspectos relacionados con la tecnología
y la sua aplicación práctica en constante evolución y cambiamiento. Al respecto, Ernesto Nathan Rogers, uno de los maestros de la arquitectura italiana del siglo pasado, durante la ceremonia por los 100 años del Politécnico de Milán, dijo que concebir la arquitectura como pura técnica, cuyos fines se agotan en práctica, es como creer que el acto de amar tiene como único fin la reproducción de la especie, emproveciéndolo de todo aquel aporte de sentimientos o fisicalidad que nos la hace necesaria en la plena realización de nuestra humanidad. Luego, Rogers, él agregó que la escuela no debe forzar el logro de objetivos ya preestablecidos ideológicamente, sino que debe enseñar un método, un punto de vista que todos puedan utilizar en medida de su talento. En un momento histórico en el que las escuelas de arquitectura se encuentran constantemente al asedio de la evasión conceptual y formal que hoy envuelve al mundo de la arquitectura, quizás sea necesario partir de nuevo de aquellas figuras que han hecho de la docencia su principal objetivo y que sobre todo, a través de la escuela, han constituido y son una fuente de orientación operativa. Algunas figuras identificables con algunos maestros han sabido construir escuelas basadas cada una en fuerte identidad que muchas veces se disliega de la tradición académica vigente, asumiendo un papel cultural fundamental para el desarrollo de la investigación y el pensamiento, demostrando cómo la refundación del sentido de un ser artístico representa el fundamento de una tendencia y cómo esta tendencia appare como esencial a la necesidad de una construcción teórica y una visión precisa del mundo. Los casos de estudio que se describen brevemente a continuación pueden proporcionar un claro modelo de escuela de examinar, no solo por el contenido de su enseñanza, sino también y sobre todo por su objetivo de construir un proyecto cultural. Precisamente, estos proyectos, al nacer y materializarse de diferentes maneras, encuentran su raíz en la cultura humanística, antes que técnico-científica, extendiendo la experiencia del arquitecto a dimensiones similares a las de otras expresiones artísticas, manteniendo central el tema de la forma, del espacio, de la composición. Lo que sucede en la Cooper Union de Nueva York en los años entre 1964 y 2000 responde a la idea de que quien estudia no estudia lo que ya sabe, de las nociones preconcebidas, sino que se encuentra en las razones de hacer de un procedimiento obtenidos a través de la experiencia. John Hayduk, a partir de estas ideas, cuando pasa a Cooper en 1964, reinicia la enseñanza de la arquitectura a través de un discurso metafórico, una analogía, una narración por osmosis, dirá. En sus ejercicios se desarrolla una narración del espacio que parte de los primeros conceptos básicos como la existencia de un pilar en relación entre dos pilares, entre 6 pilares, etc., abordando el tema de la relación entre los cuerpos y el espacio a través de un proceso no aditivo y serial, pero de carácter relacional y topológico. Acompañar el dibujo del objeto con una narrativa significa intentar interpretar el sentido y la estructura interna del propio objeto, desde un punto de vista disciplinario, ontológico,
través de una serie de metáforas, más que a través de un enfoque esquemático y árido, dejando a los estudiantes la tarea de descubrir nociones nunca transmitidas de manera académica o convencionalmente científica. El discurso de la fábula o analógico ayuda a llegar a las mismas nociones de una manera más poética y creativa, a través de un recorrido personal que estimula la sensibilidad al significado de las formas y la suavidad. No es casualidad que en el lenguaje de la poesía será fundamental para que Heidak promueva un conocimiento receptivo de sentimientos y sensaciones que no son hechos racionales, sino emociones, nacidas de la literatura, dall'arte, dal ritmo, dal sonido e dalla poesia. El discorso della poesia, Mario ha spiegato benissimo, el discorso della poesia sarà muy importante come cammino che conduce all'architettura. Precisamente della relazione entre poesia y arquitectura nacerá en otro contexto, aquí, latinoamericano, la Escuela de Valparaíso en Chile, 70 anni fa. Experiencia que puede considerarse una de las más originales en comparación con la enseñanza de la arquitectura, fundada precisamente por la colaboración entre un poeta, Godofredo Iomi, y un arquitecto, Alberto Cruz. La poesía come apertura al mondo, come herramienta consciente para tomar conciencia del lugar donde se vive, un continente espléndido, el de América del Sur, que como ellos mismos escriben en Amereida, aún está por descubrir, aún está por descubrir. Poesía para aprender a ver el mundo con ojos americanos, donde tal vez el solo hecho de poder enseñar esto podría ser suficiente para formar un buen arquitecto. Desde esta escuela, desde sus orígenes, se emprenderá un largo proceso de maduración en el que la búsqueda de una americanidad, una identidad latinoamericana caracterizará toda la poética de la escuela. La escuela, entendida en una dimensión de arte total, es difícil de codificar en una metodología y ciertamente no es imitable. Pero en ella, no deja de ser fácil identificar la intención de construir un proyecto cultural con rasgos y lenguaje claramente identificables. Fundar el discurso arquitectónico en la poesía, practicar la construcción como acción grupal, improvisar con recursos naturales y materiales pobres la construcción de objetos hechos con espíritu comunitario, no son solo momentos de una técnica didáctica, sino el valor atribuido a la práctica de una acción desinteresada, un gioco. Se puede decir que la acción anula la antinomía entre forma y contenido, entre objeto y programa, hasta el punto de que no existan planos de proyectos de los edificios de la ciudad abierta ni de las pequeñas obras de travesía, porque éstas se realizan en ronda, en el acto, a través de la pregunta que plantea el problema en cuestión y no meramente por la respuesta que se supone adecuada o previamente conocida. Esta acción, llamada acto y asumida como el momento decisivo de su enseñanza, es la que procede de la experiencia y surge de la observación. Un año más tarde, en Londres, se emprenderá un camino muy diferente a el de Valparaíso y Cooper, pero siempre basado en una actitud vanguardista y de recuperación de una tradición de las vanguardias históricas, y en particular del constructivismo soviético. Entre 1971 y 1990, Alvin Boyarsky
salvando a la Architectural Association del cierre, reconstruyó una escuela primero formando e invirtiendo en ellos arquitectos como Bernard Chumie, Rem Koolhaas, Zaha-Hadid. En esta escuela comenzaremos a mirar una tradición de investigación que hoy podríamos definir abstracto concreto, tomando prestado este término de Max Bill. Investigación sobre la vanguardia, fundada en la recuperación de una tradición histórica y en la identificación de una anti-ciudad, en la que se da por sentado el salto de escala hacia una nueva sociedad de consumo, donde el objeto arquitectónico, compite solo en la área metropolitana. Procedimientos que derivarán la clásica fórmula modernista de la forma siguiendo de la función a través de una nueva idea de realidad, en la que la arquitectura es inútil si quiere contrastar la deregulation consumística metropolitana. Actitud que deriva de la elección de un valor del mercado. Con su demanda de estímulos siempre nuevos en términos de oferta, se asume como un valor puesto a la base de las propias enseñanzas, bajo la etiqueta ideológica del derecho a la libertad. El mayor mérito a reconocer en esta escuela es que todos los alumnos experimenten una libertad creativa, estudiantes sin complejo de una herencia histórica, capaces de saber interpretar cínicamente el presente sin excluir cambios y reexámenes e incluso soluciones inesperadas. Otro caso que sin duda merece ser mencionado es el de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Porto, la FAUP, en la que la arquitectura sigue siendo considerada como arte, servicio y producto de carácter cultural, donde el ejercicio del diseño constituye la enseñanza heredera de una larga trayectoria de tradición de maestros como Fernando Távora, Álvaro Siza, Soto de Moura. En esta escuela se enseña arquitectura a partir de sus resultados y el proyecto, eje vertebrador de la actividad docente, se convierte en el punto de la partida del debate. La línea práctica de la Escuela de Porto nunca dejó de privilegiar el dominio conceptual instrumental que precede el proyecto, tanto en términos formativos como operativos. En él se considera el dibujo no solo como representación, sino sobre todo como instrumento de conocimiento de la realidad sobre la que se interviene siempre, flaqueando por componentes poéticos y la dimensión artesanal y artística del proyecto sigue siendo el punto de partida y final de su enseñanza. Me gustaría concluir con 3 preguntas, tratando de actualizar el problema. La primera pregunta es, ¿a qué transmitir hoy? Al ingresar al edificio de la Cooper Union, el estudiante, el maestro, el visitante, se encuentran frente a un cartel que estas parábolas: no creo que haya muchas cosas más importantes que ser un maestro y ser estudiante, que para mí es el contrato social más profundo que incluye la idea de que la creatividad individual dentro de una comunidad determinada es un acto social profundo. Entonces, se trata de transmitir a los estudiantes dispuestos a aceptar este contrato social para garantizarle una visión de intelectuales críticos que no se base en la certeza de una teoría predefinida, sino en la duda de un saber obtenido en la correlación entre teoría y experiencia. Pero para hacer esto, una enseñanza debe ser reconocible. Y aquí entonces la segunda pregunta: ¿qué transmitir? Para responder a esta pregunta, todos los casos citados
en este trabajo son útiles. Trasmitir la propia visión del mundo, dirigiendo a través de una precisa idea de arquitectura, vista no solo como representación, sino como deseo de transformación que contempla una concepción del mundo, como un intento de construir una nueva identidad, un lugar en el que transmitir una base de conocimiento sobre la que desarrollar con autonomía y rigor la expresión. Max Weber escribe que el presupuesto trascendental de toda ciencia de la cultura no es que consideramos que una cultura particular esté dotada de valor, o incluso en general cualquier cultura, sino que somos seres culturales, dotados de la capacidad y la voluntad de asumir conscientemente una posición frente al mundo y de darle sentido. Y finalmente, l'ultima domanda, ¿cómo transmitir? Esta es la pregunta más difícil de responder, pero tal vez representa el sentido de todos los esfuerzos que se hacen. Partiendo de nuevo de ciertas experiencias que en momentos particulares de su existencia se han planteado como una alternativa a toda la realidad conocida hasta ese momento, y que tiene mucho que enseñar a aquellas escuelas que ahora han abandonado la investigación sobre la mayor parte de la arquitectura a favor de las ilusorias razones de tecnología y las modas, puede ser sin duda una buena oportunidad para desarrollar una propia visión del mundo. La acción de cambiar el mundo supone un mundo. Recuerdo haber escuchado muchas voces, a algunos profesores de la Escuela de Valparaíso. Todas estas experiencias han sabido defenderse de lo que sucedía fuera de ellas, comportándose como monadas, como esferas iluminadas de conciencia, capaces de realizar investigaciones originales y no convencionales, desarrollando una forma de autodefensa respecto del exterior, para reafirmar esa supremacía de la claridad metodológica sobre las técnicas seductoras y el pastiche estilístico. Gracias. Ahora tenemos el placer de presentar a la ponencia que se titula Una escuela hecha de actos, por Óscar Andrade y Úrsula Ex. Y Ana Braghini. Tenemos aquí a Óscar. Óscar es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Arquitectura y Diseño, mención náutico marítimo de la misma facultad, y doctor en Arquitectura por la Universidad Técnica de Delft, en Holanda, Países Bajos. Es profesor asociado en esta escuela de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la PUCB. Su investigación se enfoca en el estudio de modos alternativos de comprender la figura y rol del arquitecto como un cuerpo colectivo, desplegando nuevas capacidades y campos de acción para la práctica y pedagogía de la arquitectura. Vamos a hacer una conexión porque Úrsula no está, pero va a estar en online, ¿no? Sí, se O- escucha. Úrsula está en México, se iba a Estoy. conectar. Está en que Zoom. está- Ya. está en Entonces Zoom. la voy a presentar. Ahí está. Úrsula Ex, que pero no se está detrás de este telón. Ella es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su tesis doctoral se centró en las cualidades de la arquitectura escolar desarrollada en torno a la reforma escolar de 1965 en Chile. Es profesora de nuestra escuela y participa del área de investigación en educación, espacio y aprendizaje.
del Magíster en Arquitectura y Diseño. Su investigación ha abordado la relación entre arquitectura y espacios educativos desde una perspectiva teórico-histórica. Bueno, les doy la palabra. Muy bien. Buenos días. Úrsula está allá en la esquina superior derecha. Ahí no sé si puedo saludar. Ahí, ¿sí? ¿Se escucha? Bueno, aprovecho Se de escucha, saludar. sí. Veo solamente a la mesa de los presentadores, pero he podido ver algunas caras por ahí pasando. Así que los saludo desde aquí. Gracias. Muy bien. Buenos días. Esta presentación está dirigida en primera instancia a nuestros estudiantes, que debido al contexto de los últimos años no han experimentado alguno de los actos que aquí exponemos. Sin pasar las diapositivas. Ahí está. No, está bien. Realizaré la lectura de un escrito que brota de un escrito precedente y a su vez brotó de uno anterior. El primero fue el artículo A School Made of Acts, escrito hace ya 6 años en la revista Performance Research on Radical Education junto a Jaime Reyes. El segundo fue un escrito que avanzó algunas ideas de dicho artículo y fue presentado hace algunos meses en la apertura del año académico de la Escuela de Bergen, en Noruega. Y el escrito que leeré hoy es el inicio de una tercera revisión que realizamos junto a las profesoras Úrsula Ex y Ana Braghini. Este escrito, que renueva completamente el escrito inicial, profundiza en la pregunta por el tiempo, como una dimensión propia de toda obra, y por ende, para efectos de esta mesa, desde la cual se puede plantear la construcción de una escuela. El argumento central de nuestro escrito propone que la realización de actos al interior de esta escuela da pie a un constructo temporal tan complejo como versátil, una invención que articula la relación entre el espacio y el tiempo dentro de la formación de estudiantes. Así, la realización de diversos actos marcan el ritmo del quehacer de la escuela en un contrapunto a la estructura curricular del año académico. Nuestra hipótesis de trabajo es que mientras el currículo marca el tiempo periódico y regular de la jornada, los semestres y los ciclos educativos sucesivos, los actos definen estaciones que ritman la temporalidad de la empresa poético-creativo de la escuela. Nuestra reflexión busca evidenciar la construcción activa de una temporalidad que no es siempre regulada por el currículo, señalando el ritmo de actos como un modo de formación en el cual se aprende a construir el espacio-tiempo. Los actos son acciones con forma y fundamento, que plantean un ámbito creativo a la comunidad de la escuela en torno a la celebración de eventos propios de la vida, el estudio y el trabajo. El profesor y arquitecto Fabio Cruz se refirió a este modo de comprender la escuela a través de actos como la construcción de un cierto aire, un cierto espíritu por la presencia. No es un asunto de asignaturas, es imposible de encasillar. Se trata del modo de pensar en arquitectura y el contexto. La noción de acto comparece en diversos ámbitos del trabajo creativo y formativo y por lo mismo adquiere distintas connotaciones relacionadas entre sí. La que tomamos en este trabajo, concordante con las palabras anteriores de Fabio Cruz, plantea como eje central el acto como evento y como construcción, que nos permite comprender un acto
como un evento, acción creativa. Para no confundirnos, debemos distinguirla del acto arquitectónico, que forma parte de la tríada observación, acto, forma. Más allá del calendario académico propio de toda universidad, la escuela configura el ritmo del año por medio de la realización de estos actos. Luego, el currículo no es la única estructura que organiza las actividades de la escuela, sino que también una agenda creativa de actos. Estos actos dan lugar a la vida colectiva de los miembros de la escuela, ocurriendo a lo largo del año como momentos celebrativos que irrumpen en el cotidiano, estableciendo un ritmo en el cual la esfera colectiva de la escuela se torna visible en un ámbito festivo. Como resultado, el ritmo de actos es un modo de concebir la experiencia formativa desde la construcción de una vida colectiva, como el sustrato que hace posible situar al trabajo y el estudio en el campo de la celebración. Sobre ello, el profesor y arquitecto Alberto Cruz indicó que es así como el ritmo de trabajo de la escuela está jalonado por un gran número de actividades y actos comunes en que participa la totalidad de alumnos y profesores y que se desenvuelven a lo largo del año. Se puede afirmar que la escuela cuida de conformar un ámbito que le confiera a todas sus actividades un carácter unitario y de verdadera celebración. De este modo, los actos de la escuela reúnen el pensar y el hacer en un ámbito lúdico y celebrativo de creación, estudio y trabajo. Como una cinta de Moebius, los actos producen el cruce de planos que a primera vista están desconectados. Los tiempos aparentemente parcelados del currículo y el tiempo abierto y transversal de la empresa poético-creativa de la escuela. Ante la tensión que se posa aquí, entre el tiempo curricular y el tiempo de los actos, resulta favorable recuperar una visión cultural del tiempo universitario que, lejos de ser único, comprendemos como plural y diverso. No hay solo un tiempo, sino una variedad de tiempos, señala Antonio Viñao, al definir el concepto de tiempos escolares que caracteriza su investigación histórico-cultural de la educación. Referirse a los tiempos en plural y reconocer la interacción entre diversas temporalidades colectivas requiere de estructuras conceptuales complejas que recojan el sentido de pleno de los actos y sus tiempos. Es interesante que el historiador se refiere además a una arquitectura temporal, una metáfora para referirse a una estructura organizada y compleja de tiempos, los ciclos educativos y sus niveles, los calendarios anuales, sus cursos y a microescala también el diseño del empleo del tiempo, el horario. No obstante, la metáfora tiene todo que ver con la base formativa que atribuimos al aprendizaje por medio de actos, porque se distingue en su diseño una creación, un artificio. La creación o artificio de los actos, proponemos, guarda relación con una concepción temporal de la formación en el oficio, fundada en la celebración que reúne vida, trabajo y estudio en una experiencia unitaria. Luego, los actos son instantes plenos de la vida, que imbuyen una agenda de eventos celebrativos a la escuela a lo largo de un año. La construcción de una escuela bajo la búsqueda de esta reunión tiene un hito en el proceso de reforma universitaria de 1967, donde uno de los planteamientos centrales formulados por los miembros de la escuela era justamente la búsqueda de una temporalidad continua que escapara de la compartimentación estanca del estudio. Esta nueva comprensión de la universidad se formuló bajo la idea de unidad de vida, trabajo y estudio, entendida como el no sometimiento de la vida a periodos artificialmente predeterminados. Vinculada a esta búsqueda estuvo la experiencia de las bodegas, la conformación de la Cooperativa de Servicios Profesionales Amereida y la fundación de Ciudad Abierta, lugar donde la unidad de vida, trabajo y estudio se tornó palpable. Durante algunos años, esta formación sin tiempo, basada en la relación maestro-discípulo
y fundada en el amor a la obra desde el oficio, tuvo lugar aquí en Ciudad Abierta. Desde esa perspectiva, la formación en arquitectura y diseño se volcó a la experiencia de la obra, como testimonio del ser, dar nombre, que proviene de un constante hacer, ejercer, donde no había necesidad de certificados o títulos. En la constelación de actos desplegados a lo largo del año, pensamos, se configura un modo de formación que comparte, en parte, su gravitación al estar en obra. La escuela como obra, aventuramos, puede ser la construcción de una escuela hecha de actos, en cuanto a que estos abren un ámbito donde el pensar y el hacer se reúnen, dado que una característica transversal de los actos es que ellos requieren ser construidos. Reflexionando sobre los diversos actos de la escuela, Fabio Cruz señaló que ellos implicaban de alguna forma un ordenamiento, un revestimiento, un juego espacial. Consecuentemente, los actos como acción celebrativa son ocasión para el despliegue creativo de los oficios y se abocan a su construcción. Los diversos actos ofrecen a la comunidad de la escuela, y particularmente para sus talleres de arquitectura y diseño, una posibilidad de construcción que abre un campo de estudio y acción cada vez. Esta naturaleza creativa distancia a los actos de la noción de ritual, en cuanto a que no se replican siguiendo una secuencia preestablecida, sino que son cada vez una invención. Los actos en los cuales hemos participado esta semana, como el torneo, este propio seminario y el encuentro de mañana, han sido pensados miércoles a miércoles en la sala de música. La idea de una escuela hecha de actos tiene una de sus manifestaciones más claras los miércoles, día donde toda la escuela se reúne acá en Ciudad Abierta. Los miércoles constituyen largas jornadas estructuradas en torno a múltiples actos de diferente naturaleza que nutren la vida colectiva de la escuela. Alberto Cruz señaló que la universidad así deviene un ámbito de trabajo. Y se pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia de este ámbito de trabajo? Antes que nada, vida colectiva. Hemos llegado a tener una fecha en la escuela, los miércoles. Las cosas importantes son los miércoles y los miércoles devienen cosas importantes. Los actos que dan forma a esta celebración de los 70 años de la escuela han sido calculados y construidos en una gran ronda por los talleres de la escuela durante las últimas semanas. Durante esos días de construcción, el currículo y sus claves horarias se atenuaron, dejando aparecer otro ritmo de la jornada cuyo compás lo marcó la faena de obra. Disponibilidad, permanencia, dedicación, despertar, vocación, oficio, son algunas de las palabras que describen ese tiempo abierto de formación, donde el estudio es inherente al trabajo y éste alimenta la vida colectiva en celebración. Es en esa suerte de sopa primitiva donde reconocemos un germen de escuela. Gracias.